Veteitiva, 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 veteitiva incomparable. Veteitiva, 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 la tierra grata y amable. Veteitiva, mi patria linda, la tierra que te enamora, colina. Buenos días. Como ustedes saben, en este momento están llevando a cabo en todo el país una serie de actividades encaminadas a celebrar el bicentenario de la independencia de Colombia. Entonces, a mí me gustaría que averiguáramos un poco más sobre cuál fue el papel que desempeñó nuestro municipio y nuestra vereda en este papel de la independencia. Ay no, profe, qué pereza estudiar algo que pasó hace tanto tiempo. Sí, ¿para qué saber de los viejitos? A esos hay que dejarlos descansar en paz. Sí, profesor, mejor vivir en el presente y no perder el tiempo en nombres y fechas que uno no se graba. Bueno, muchachos, entonces yo les hago una pregunta. ¿A ustedes les gustaría que los controlen o los gobiernen y que los estén dominando todo el tiempo? No, profe, uno ya es grande. Bueno, y entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes para evitar que los estén controlando y pidiéndoles cuentas a toda hora? Ah, pues irse a vivir solos. ¿Y qué tendrían que hacer para organizarse, para ser independientes? Eso sí, pues hay que trabajar para poder mantenerse. Bueno, ¿y qué sucedería si ustedes hicieran lo que quieren sin ninguna norma o límite? Sí, sería chévere, pero si nos podemos meter en problemas que... Pues si nos vamos a ir solos también tenemos que ser responsables y organizarse como van a hacerse, ¿no? Pues así les tocó a nuestro país, muchachos. Colombia no quiso seguir sometida a la explotación y a los abusos de España. Entonces tuvo que recurrir a ciertos elementos. Uno de ellos fue el conocimiento de los derechos humanos, los cuales trajo nuestro paisano, Antonio Nariño. Gracias a esto, hoy somos un país libre. Hemos acabado con la esclavitud y tenemos más libertad de hacer nuestras propias cosas. Sí, profe, usted tiene razón. Pero si no hubiera sido por los que pensaron diferente, seguiríamos como esclavos, ¿no? Sí, profe, estudiemos más el tema, está interesante. Pero pues sería bueno estudiar más sobre nuestro municipio y de sus costumbres, sus historias y qué tuvo que ver Veteitia con nuestra independencia. ¿Qué tal si resolvemos una pregunta, muchachos? ¿Cuál es el legado histórico y tradición de Otengá y Veteitia en el proceso de independencia de Colombia? Bueno, ¿y qué proponen? Pues pintando unos murales sobre la historia de la independencia. También hay que investigar con los abuelos y tatarabuelos haciendo entrevistas. Sería chévere que viviéramos la historia dramatizando con trajes y caballos. Sí, y también bailando las danzas de la época. No, mejor que un rapcito o un reggaetón. Pues todas sus ideas son bienvenidas, muchachos. Hagámosle. Y como yo mismo les digo en casi todas las clases, a lo que vinimos, ¡vamos! Y así fue como empezamos a pintar los muros de nuestro colegio, ilustrando el periodo de la conquista y la colonia, pero con tinta invisible y de dolor para desaparecer la historia y tradición de un pueblo. ¡Ah! Pero luego el periodo de independencia con todos aquellos grandiosos rebeldes que motivaron a toda una nación a luchar por su libertad. Y para eso sí utilizamos tinta de color de sacrificio, la bondad, el amor y la paz. Lo más curioso fue todo lo que aprendimos sobre nuestra propia tierra. Investigamos sobre la historia de la capilla doctrinaria de Otengá, sobre la procedencia del retrato de la Virgen de Arao y su gran parecido con la reina Isabel, sobre cómo era antes la comida y cómo ha cambiado, sobre las tradiciones, costumbres
y lugares turísticos, pero sobre todo volvimos a comunicarnos con los abuelos, quienes nos enseñaron los arcaísmos y dichos que usaban, o si no, en ton que lo digan nuestras mamás, quienes sí saben. Dígalo, su merced, dígalo. Pues sí, pero todas estas investigaciones nos hicieron comprender sobre todo que somos parte de ellos, de los abuelos, y que si apreciamos su sabiduría, el mundo sería mejor. Doña Gloria, usted nos hace recordar también cómo fue que revivimos la historia, y así comprendimos el valor que tuvo Beteitiva en el proceso de independencia de Colombia. De esta manera, el 17 de julio de 1819, Beteitiva se convirtió en un punto estratégico para llegar a Belén y evitar los combates que se presentaron en Corrales y Gámez. Estando en Beteitiva, Bolívar y su tropa se encontraron con el caudaloso río Chicamocha, pero lograron pasar por un pequeño puente, que luego fue derribado por Bolívar para evitar el paso de la tropa realista. Se dice que luego llegaron al alto, que hoy llaman la Piedra de Bolívar, desde el cual el Libertador divisó todo el territorio para seguir su camino hacia Belén. Posteriormente avanzaron hacia el poblado de Beteitiva. Pero allí el sacerdote del pueblo, de influencia realista, no vio con buenos ojos la presencia del Libertador y su ejército, por lo que persuadió a los lugareños para que no proporcionaran provisiones a la tropa. Sin embargo, algunas familias sí se hicieron presentes con alguna ropa, comida y caballos. En nombre del Rey de España y el Santo Padre Papa, ¿qué significa este acto de pasar por la iglesia del Señor? Un par de forajidos que, les recuerdo, mis señoras de la reverencia no van a estar de acuerdo que ustedes sean esclavizadas. Disculpe su reverencia, pero nosotros no somos ni malhechores ni forajidos. Somos la tropa libertadora que viene a liberar a este pueblo del yugo opresor, al pueblo que cree en nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Este pueblo se cansó de ser saqueado y maltratado, de manera su reverencia que nuestra lucha nunca es en contra de la religión. ¡Viva la independencia! ¡Viva! Y al ejército libertador no le quedó más que acampar a las laderas de un río para descansar. Por otra parte, hay que decir que todo no fue estrategias de batalla, cansancio o dolor. Nuestro ejército libertador, en su travesía por los diferentes pueblos de la ruta libertadora, también era recibido con grandes fiestas, donde se compartían las comidas típicas y las tradiciones folclóricas. En Beteitiva, así como en otros pueblos, se bailaba el pasillo, una danza con aire de libertad que nació como expresión de alegría durante el periodo de la independencia, pero también estaba la marcha, una danza de la clase alta con la cual se amenizaba la fiesta santanfereña a las 9 de la noche, en una sociedad donde se hablaba el francés, el inglés y esta se acostumbraba como la última danza. Después de vivir este sueño, aterrizamos al mundo actual y nos dimos a la tarea de recopilar todas las antigüedades de la época de la independencia que teníamos en nuestros hogares. Uy, profe, a usted lo quería encontrar. Cuéntame. Pues, profe, después de todo lo que hemos hecho sobre el bicentenario, nosotros le queríamos mostrar lo que, con los muchachos de lo que aprendimos, ¿sí? Pero a nuestro estilo. La ruta libertadora con el ejército patriota que no recibían en la guerra a ningún bastardo ni a ningún idiota. Simón Bolívar Libertador, enviado desde el cielo por el mismo creador, llevando elementos de guerra, cruzando por la tierra, transportando su ganado, porque más de un soldado se lo han quebrado. En 1819, en un sitio muy pequeño, de gente muy humilde, pasaron la noche descansando e improvisando cómo sería la guerra en que los irían matando. El 15 de junio, saliendo desde Tasco, en el río Chicamocha, encontró un gran atasco, donde Simón se subió a liderar. Desde ese día lo llamaron la Piedra de Bolívar, el gran libertador con su ejército ganador, burlándose de Barreiro por ser un perdedor. En estos momentos vivimos en el presente, lo cual la educación y la salud aún sigue ausente. Vivimos gobernados por personas ignorantes y mediocres que roban el gobierno y nos sentimos como si viviéramos en el infierno. Lo único que pedimos es que terminen con la guerra y que no nos mate ningún humano en la tierra. Sigan trabajando y vean cómo su vida se les va acabando y dejen disfrutando a los líderes políticos que los están robando. Fortalecer la identidad histórica
A pesar de que no haya... Está moviéndose ahí como